gracia detrás de la prueba. Les pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Así es, un favor inmerecido. La gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia se usa en las Escrituras. Se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia de Dios. Como acabamos de leer, es algo que el Señor nos da a nosotros sin merecerlo. Que porque nosotros somos seres humanos llenos de errores, de fallas, también tenemos pecados, pero el Señor no nos mira ni nos juzga por eso. Él ve más allá y por eso Él nos habla desde su amor, nos guía desde su amor. Nosotros los humanos cometemos el error de juzgar y señalar a las personas. Cometen un error y ahí lo señalan, lo juzgan. Pero el Señor no se preocupa por sus ovejas. Así como Él dejó las 99 por ir por la única que estaba perdida, así el Señor se preocupa por sus hijos que están perdidos. Va detrás de ellos. Y por eso está usándonos a nosotros, o nos usa a nosotros, para poder ir a rescatar sus ovejas perdidas. Por eso nosotros también debemos tener esa gracia que Dios nos da a nosotros. Así como Dios nos tiene misericordia, nosotros también debemos ser misericordiosos y darle gracia a los demás. Porque muchas veces nosotros servimos con bien y recibimos no lo mismo de parte de las personas. Y ahí es donde muchas personas cometen el error de endurecer su corazón. Ay, no, es que esa persona me engañó, me estafó, me mintió, entonces voy a hacer lo mismo. Dice, voy a cobrarme con la sociedad lo que muchas personas me han hecho. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos tener gracia. Así como nuestro Señor Jesucristo murió injustamente. Él era un hombre inocente. A causa de nuestro pecado. Él recibió nuestro pecado y se entregó por nosotros. Así nosotros debemos tomar ese ejemplo de Cristo, que siendo Dios mismo, en forma de hombre, murió inocente a causa de nosotros. En la Biblia, las pruebas son un medio para que Dios fortalezca y purifique a su pueblo, y para que los creyentes crezcan espiritualmente. Vamos a la palabra. El aguijón de la carne. Primera de Corintios 1:12. Primera de Corintios 12 en adelante, perdón. Primera de Corintios 12 en adelante. Dice el aguijón de la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Inefables, que no son entendibles por el humano, que no es entendible por la razón humana. Eso significa inefables. Dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén.
Acá esta palabra nos recuerda cuando Pablo estaba pasando por ese proceso de que tenía ese aguijón. Siendo un hombre de fe, se sentía débil por esa situación que lo estaba atormentando. Pero el Señor estaba permitiendo que él pasara por esa prueba para que se llenara de la gracia de Dios. Porque el Señor le dijo, bástate de ¿qué? De mi gracia. Porque mi poder ¿sé qué? Perfecciona ¿en qué? En la debilidad. No en la fortaleza, no cuando estamos bien. Cuando estamos bien, fácil adorarle al Señor, fácil glorificar su nombre, fácil adorar, cantar, hacer oración, todo es muy fácil. Pero en medio de la carga, en medio del proceso, solamente la persona de fe, la persona que cree en el Señor, clama con mismo fervor como si estuviera todo bien. Se llena de la gracia del Señor. Porque eso es lo que Pablo nos quiere recordar en esta cita bíblica, en la 2 de Corintios. Cuando nosotros pensamos que somos muy débiles, ahí es donde nosotros realmente somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuántas personas tristemente pasan por un proceso, sea familiar, económico, emocional, fuerte, y deciden quitarse la vida. Y muchos de nosotros que somos creyentes pasamos por pruebas iguales o incluso algunas más fuertes y permanecemos firmes ahí. ¿Pero por qué? Porque nos estamos sujetando de Dios, estamos permitiendo que la gracia del Señor obre en nosotros. De la lectura anterior podemos analizar algunos propósitos de las pruebas que Dios nos permite vivir, y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. El primer propósito es que permanecer humilde. ¿Cómo es? Permanecer humildes. Ahí en la virtualidad, si están anotando, permanecer humildes. Vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Y dice, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Las pruebas en nuestras vidas hacen que permanezcamos humildes ante Dios. Llegan con el objetivo de mantener nuestros pies en la tierra, para eliminar todo aire de grandeza o prepotencia, para recordarnos que constantemente que sin Dios no somos nada. Ese proceso, esas pruebas vienen también como para llamarnos la atención, darnos como una sacudida. Una parte, de pronto en la parte económica, estamos todos bien, los negocios, el empleo, todo fluye, nos queda dinero y en vez de utilizarlo sabiamente, podemos empezarlo a despilfarrar, a utilizarlo de manera incorrecta. De pronto comprando cosas innecesarias, no sabiéndolo administrar correctamente, en vez de invertir en la obra de Dios y también invertir en nosotros mismos para aumentar ese dinero, ser buenos administradores, porque debemos recordar que nosotros somos mayordomos de todas las cosas acá en la tierra, que el único y dueño es nuestro Señor, que es Dios. Entonces llegan esas pruebas y Dios permite que nos afecten o nos toque en la parte económica para decirle, oiga, aprenda a administrar el dinero. Te he dado todo, pero lo malgastas, lo desperdicias. Incluso has tenido un aire de grandeza, de prepotencia, de arrogancia. Porque hay personas que reciben una cantidad de dinero y su arrogancia crece y empiezan a humillar a las demás personas. Y así no tiene que ser. Sino que cuando nosotros tengamos más, pues, como dice una frase, bendecido para bendecir. Porque cuando nosotros damos, porque la palabra de Dios dice que la gracia
está en el dar y no en el recibir. Cuando nosotros damos a manos llenas, pues la vida y Dios nos va a dar a manos llenas, pero no debemos dar con esa intención. Entonces es que yo doy para que entonces Dios me dé mucho más. Ojo que no. Debemos darlo porque nos nace con humildad. Y esos procesos nos permiten permanecer humildes. Después de que vivamos el proceso, sea en la salud también, porque hay personas que están bien, no tienen ningún quebranto de salud, pero a pesar de eso, no se cuidan en la alimentación, comen de manera desordenada, no hacen ejercicio, y piensan que están bien y no, el cuerpo no les va a pasar factura. Llega un punto donde el cuerpo pasa factura. Entonces, como llegan esos achaques de salud, como Dios también nos está diciendo, oiga, cuide al templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, cuídelo. ¿Sí? Y eso no quiere decir que nos tengamos que llenar de vanidad sobre nuestro cuerpo, pero debemos tenerlo digno para el Espíritu Santo. Porque ¿a quién le gusta llegar a una casa sucia y desordenada y que huela maluco, huela feo? Nadie. Usted llega de estar en la calle, llega a la casa y encuentra esa casa sucia y desordenada, usted se desespera. Bueno, en mi caso, toca ponerse uno a limpiar para tener esa paz que transmite la limpieza. Entonces, así Dios nos ayuda en esa parte, a permanecer humildes. En todas las áreas Dios nos permanece humildes. En la parte emocional, de pronto somos egocéntricos, no reconocemos nuestros errores y Dios nos permite pasar una prueba fuerte en la parte emocional, anímica, para sacudirnos y decirnos, oiga, mire que lo que está haciendo no está bien, le parece correcto. Y nos recuerda y nos hace que nos humillemos delante de Dios en la oración para permanecer humildes. Humildad. El otro propósito, para los que estamos acá y allá en Facebook, en la virtualidad también, perfeccionar el carácter. Ese es el otro propósito, perfeccionar el carácter. Las pruebas permiten que los creyentes se transformen en personas más fuertes y que den más fruto delante de Dios. ¿Den fruto delante de qué? De Dios. Vamos a la palabra. Primera de Pedro 5:10. Se la repito. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Acá dice, padecido un poco de tiempo. ¿Para qué? Nos perfeccione, o sea, nos ayuda a ser mejor. Nosotros recordemos que nosotros somos barro. ¿Y que quién es nuestro alfarero? Dios. Y así cuando el alfarero ve que su obra no está quedando bien, está quedando torcida, no se le dio la forma que él visualizó, llega y la destruye para volver y armar una mejor. Así hace Dios con nosotros. Dios nos tiene que tocar y quebrantar para sacar los aspectos que nos sirven para forjar en nosotros a una persona mejor, forjar un carácter mejor. Y esto no quiere decir que el carácter tiene que ser el temperamento. Cuidado, el carácter es como mi postura. Estoy con Dios, estoy con el mundo, pero en el medio no, una de las dos cosas. Dios quiere todo o nada de nosotros. Muchas veces estamos en nuestro mejor momento. Sentimos que lo tenemos todos y esos instantes corremos el riesgo de apartarnos de Dios. Cuando el Señor ve que estamos nosotros apartándonos de Él, ahí es donde Él interviene y empieza a tocarnos. Pero Él lo hace en forma amigable, amorosa y escalonada. ¿Por qué? Porque primero nos envía una señal, nos hace una advertencia, y si no hacemos caso, ahí sí nos permite pasar por la prueba o la aflicción. Ejemplo, nos dicen, bueno, nuestros papás cuando estábamos mucho más jóvenes, adolescentes, nuestros papás, creo que a todos, no creo que aquí algunos se salven, le decían, tenga cuidado, no lo haga, no vaya por allá, tenga cuidado con esa persona, tenga cuidado con esto, porque se puede equivocar, puede sufrir.
¿Qué hacía? No, mamá, papá, usted sí molesta, si es cansón. No va a pasar nada, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y qué pasaba tiempo después? Semanas o meses después. Tome, lo que nos advirtieron, ahí viene el golpe. Y viene el papá y la mamá y nos dice, ¿cuál es la palabra? Se lo dije, se lo advertí, no hizo caso. Y así mismo hace el Señor, Dios nos toca, nos dice, hijo, pero con cuidado, ahí no es, hija, por ahí no es. ¿Estás segura que esa decisión es la correcta? Y no hacemos caso, hasta que el Señor, llega el golpe, llega los ayayay, como dice nuestro pastor Juan. Vienen los ayayay. Y ahí sí empieza el Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y el Señor dice, es la única forma de que yo tengo que, o la única manera que tuve, a la que pude llegar para que tú me hicieras caso, para que pudieras entender que esas cosas que están en este momento, en tu personalidad, en tu forma de ser, no son las correctas. Tu carácter no es el correcto. Y empieza el Señor a transformarnos. Porque a través de eso el Señor nos recuerda que si no es por su bondad y su misericordia, no estaríamos aquí y ahora. No es que por mi inteligencia, no es porque yo trabajo día y noche. Claro que eso tiene mucho que ver, claro que sí. Pero si no están los planes de Dios, por más que tú te esfuerces, por más de que tú lo hagas, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque de pronto no es lo que el Señor quiere o tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Y es donde nosotros debemos entrar en oración con Dios para ver cuáles son los planes, cuáles son los propósitos que Él tiene. Dice, dependiendo del aspecto oral o área a trabajar, Dios nos envía diferentes pruebas para crecer en Él y como seres humanos. Lo que les comentaba anteriormente, dependiendo de lo que nosotros necesitemos mejorar, Dios nos va a permitir ciertas pruebas y ciertos procesos. Amén. Entonces, ¿para qué viene la prueba? Para perfeccionar carácter. ¿Para qué? Permanecer humilde. Vamos al otro propósito, al tercer propósito. Fortalecer la fe. Las pruebas son como el fuego que refina el oro y permiten que la fe crezca. Nosotros tenemos que pasar por diferentes situaciones. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca. Así como Daniel arriesgó su vida, dijo, yo no voy a adorar a ningún otro Dios. No importa si me cueste la vida, seguiré permaneciendo fiel al Señor, al único Dios verdadero y viviente. ¿Y qué pasó a causa de eso? Lo tiraron al foso de los leones, pero no le importó. Porque él dijo, voy a morir, pero voy a morir con Dios de mi parte. ¿Y qué pasó? Que los encerraron y mandó Dios un ángel y calmó a los leones. Y después todos, el rey y todos los de allá, de ese lugar, creyeron y adoraron al único Dios y verdadero. Lo mismo pasó con sus amigos, los amigos de Daniel, Esdras, Mesach y Abednego. Los llevaron al horno, que murieran calcinados por adorar a Dios. Pero ellos dijeron, no importa las consecuencias. Y era la rabia del rey, tanta la rabia del rey, que echó más fuego para que el horno ardiera muchísimo más de lo que normalmente ardía. Para la sorpresa del rey, de los que estaban allí presentes, ellos estaban dentro de ese horno bailando y no veían a 3 personas sino a 4, porque el ángel del Señor estaba ahí con ellos. ¿Y qué pasó? Después salieron de allá sin ninguna quemadura,
ni la ropa le olía a humo, ni sus sandalias, nada. Pero la fe de ellos fue aprobada y el Señor obró. ¿Qué pasó con Abraham? Por la fe también, el padre de la fe. 100 años tenía cuando le dio a su hijo. Dios le dio a su hijo. Y el Señor le dijo, algo te quiero pedir. Entrégame a tu hijo como sacrificio. A Isaac. Ustedes se imaginan, les pregunto, en ese momento, los que son papás acá, si Dios les pide, entréguenme a su hijo como sacrificio vivo, ¿lo harían? Yo creo que no. Dirán, uy, no, Señor, pero ¿cómo así? No, más bien, llévame a mí. No sabemos qué pensó orar en ese momento. Muchas cosas se le tuvieron que pasar por su mente. Pero él confió. Hizo caso. ¿Y qué pasó cuando ya estaba con el altar montado? Le dijo, detente, ¿qué vas a hacer? No toques a tu hijo. Ya probaste la fe y la obediencia a Dios. Y le dio un cordero para que lo sacrificara. Estaba enredado con sus cuernos en unas ramas. Y por tu obediencia, bendigo tu descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Amén. Un aplauso para el Señor. Si es para Dios, fuerte. Y si nos vamos un poco más atrás del llamado de Abraham, cuando Dios le dijo a él, toma a tu esposa y vete. La primera tierra que le mostró fue Siquem. Que en ese momento de esa tierra era un punto estratégico para comunicar varias regiones del país. Le dijo, esta tierra va a ser tuya para tus hijos. Siquem. Porción. Siquem también significa hombro en hebreo. ¿Y qué llevamos en el hombro? Fuerza, peso. Cuando algo pesa en nosotros los hombres, montamos en el hombro las cosas fuertes. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener fe y creer en las promesas que el Dios nos hace. Porque antes, Dios nos da una promesa a nosotros o nos da muchas promesas. Pero antes de hacerlas realidad o cumplirla en nosotros, tenemos que pasar por pruebas, por procesos, para forjar nuestro carácter, nuestro temperamento, sacar cosas que no nos sirven y que podemos perder esa bendición a causa de esas cosas que aún no hemos eliminado. Pasamos por esos procesos y pruebas para sacar eso y fortalecer nuestra fe. ¿Realmente le creemos al Señor? ¿Realmente nos apoderamos de esa promesa o simplemente Dios nos la entregó por entregárnosla y ya? Porque muchas veces dudamos, ¿será que el Señor sí va a obrar en nosotros? Pero ¿cómo? Si ahorita nos prometió una casa, nos prometió un carro, a través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Hago la aclaración acá. Tenemos que trabajar para recibir esas bendiciones, pero en el momento andamos a pie, no tenemos ni para pagar el arriendo y con que vamos a tener una casa, ¿de dónde? Ahí es donde está la fe, de fortalecerla. Y vamos a la palabra. Primera de Pedro 1, del 6 a 7. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Acá dice que, vuelve y nos retira, por un poco de tiempo. Y en primera de Pedro 5:10 que leímos anteriormente también dice, padecido por un poco de tiempo. Es decir, las pruebas y los procesos son temporales.
no son para siempre. Como dice un refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero eso es lo que viene el Señor. Ay, y algunos dirán, ¿qué pasa con las enfermedades terminales? Con las enfermedades que tienen muchas personas durante años. Recordemos que es la parte física. Pero esa persona permanece firme en oración, en fe, como el adorador Julio Melgar, que él hace unos años partió. Una de sus últimas canciones fue que no soy esclavo del temor, porque soy hijo de Dios. Y él le cantó esa canción, él la escribió, él dijo, lo pueden ver por YouTube, en uno de sus últimos conciertos en vivo, él dijo, cuando escribí esta canción, no sabía que era Dios regalándomela para mí. Padecemos físicamente, pero sabemos que vamos a estar dormidos para cuando Jesucristo venga, nosotros resucitemos con cuerpos glorificados, libres de enfermedad y libres de la mancha del pecado. Esa, ver que somos victoriosos de cualquier manera. Dice, en las ocasiones de nuestra vida sentimos que tenemos una fe débil o no es lo suficientemente fuerte para entregarnos completamente a Dios. Oramos, pero en nuestro corazón hay un espacio para la duda, y eso sucede porque no hemos visto totalmente la gracia de Dios en nuestra vida, o simplemente estamos distanciados de Él. Y cuando llegan las pruebas o procesos, sentimos que nuestro ser se desgarra, nuestro corazón se rompe en múltiples partes, sentimos que esas pruebas nos van a dejar sin ganas de vivir, sentimos que nos estamos hundiendo cada vez más en el dolor, en la desesperación, y es tan grande la aflicción que nos vemos obligados a buscar de Dios de manera constante e incesante. Algunas veces no somos conscientes de que estamos haciendo en ese momento en la oración, y lo que estamos haciendo en ese momento es fortalecer la fe, porque en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, de esa angustia, de esa desesperación, no dejamos de orar al Señor, no dejamos de declarar al Señor. Y eso le agrada al Señor, que dice, hijo, ya has pasado la prueba. Después de un tiempo el dolor desaparece. Tomamos una actitud correcta frente a la prueba y después logramos superarla. Vamos a superar todas las pruebas. Por la gracia de Dios, no importa la prueba que sea, la vamos a superar. Cristo Jesús. Y aquí el Señor me dice, cuéntele lo que le pasó ayer, Carlos. Yo trabajo con bienes raíces y yo me manejo 100% de la virtualidad. Y ayer, como a las 2, 3 de la mañana, no hoy, sino ayer, domingo en la madrugada, no me levanté y no tenía sueño como a las 3 de la mañana. Y me sentí las ganas de revisar el celular. Y yo tengo una página de Facebook de mis bienes raíces, lo tengo en Instagram, tengo en TikTok, me manejo en las redes sociales. Y vi en la mensajería de la página de Facebook 3 mensajes raros de otro idioma. Y yo, ¿pero qué pasó acá? Los eliminé porque yo tenía acceso normal a mi Facebook, a la fanpage del Instagram, todo. Aquí no pasa nada. Cuando me levanto a las 7 de la mañana, me empiezo a revisar, me llega una serie de alertas al celular porque tengo verificación y validación. Y me encuentro con la sorpresa de que la fanpage me la hackearon. Entonces ayer me tocó toda la mañana cuadrar, cambiar claves de correos, de muchas cosas, fortalecer la seguridad. Bueno, hice muchas cosas. Y el cuñado, el novio de mi hermana, trabaja con ese área. Contactamos al soporte de Facebook, bueno, y está haciendo ese proceso. Y que estoy ahorita esperando a que con la bendición de Dios, si está en su voluntad, pueda recuperar la fanpage. Ahí está. Y hoy en la madrugada nada más me di cuenta que también intentaron volver a acceder, pero volví, recuperé el acceso y yo se lo entregué al Señor. El Señor, ahí está. ¿Y cómo se llama la prédica? La gracia detrás de la prueba. Ya, Señor,
Eso se llama un preevangelio. Predicar de algo que estás viviendo o viviste y tengas la autoridad de Dios para darlo. Porque precisamente ayer y hoy voy a predicar. Yo estresado, yo, Señor, no me robe la paz esto. Tengo que pararme al altar y predicar. Y yo, el Señor orará. Dios es bueno, amén. Si no recupero mi fanpage, no siendo negativo, no siendo que existe una posibilidad, pues sé que el Dios me va a permitir crear una nueva y va a tener el doble de lo que tenía ahorita. El doble de personas que me sigan, el doble de ventas, de todo. Porque con Dios somos vencedores, más que vencedores. Como dice el pastor Satirio, con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Entonces tenemos que hacer eso. Y cuando ya vienen las victorias, decimos gracias al Señor. El otro propósito de las pruebas es probar la obediencia. Dígale al que está al lado, al que está en la virtualidad, probar la obediencia. Las pruebas evalúan la obediencia de Dios. Deuteronomio 28, 1 al 6. Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Sobre algunas? No. ¿Sobre qué? Todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Amén. Probar la obediencia del Señor. No importa lo que estemos pasando, no importa la circunstancia que estés viviendo en este momento, debemos ser fieles al Señor. Porque es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien. Cuando las cosas marchan bien es fácil. Yo le hubiera inventado una excusa al pastor, no puedo ir. No, me quedo solucionando, mirando qué hago con lo que les conté ahorita. Pero no. El Señor dijo, ve, y es para mí. No es ni para la iglesia en el centro cristiano, es para mí. Y nosotros debemos tener esa actitud, no importa. Ustedes no se imaginan cuántos de nosotros, siendo líderes, predicadores, entregamos un mensaje con muchas cargas y nuestro corazón afligido, o sin dinero en el bolsillo. Pero el Señor dice, ahí es donde estamos probando tu fe. El Señor obra en medio de nosotros, porque como le dijo a Pablo, bástate de mi gracia porque se perfecciona en la debilidad. A Dios no le importaba el aguijón que tenía Pablo, le importaba lo que iba a hacer a través de él. Y eso mismo hace el Señor por medio de nosotros. Y podemos dar testimonio de que nuestro corazón se restaura, la prueba pasa y nuestros bolsillos se llenan otra vez, porque ahí está la gloria del Señor. Un aplauso para el Señor, si es para Él, con más fuerza. Y estará probando la obediencia. Nosotros o muchas personas caen en el error. Ay, no, es que yo no quiero servir porque no tengo dinero, o porque no me cerró el negocio, o porque estoy pasando por eso. Pero el Señor dice, hazlo con todo y eso. Porque yo conozco personas que caminan 1 hora o incluso más. Y todos los benditos días, todos los días, con este sol tan hermoso de acá de la ciudad de Cúcuta. Y van y felices dándole gloria a Dios y entregando su palabra. Nosotros tenemos razones o tenemos excusas. Cada quien de nosotros miramos qué hacer. Y vuelvo y me coloco de ejemplo. ¿Por qué me coloco de ejemplo? Porque es el que más me conoce. Entonces, yo llevo 4 años en el tema de bienes raíces. Durante más de 3 años andaba en transporte público, buseta, a pie, 1, 2 busetas, más de 1 hora,
en un recorrido de un lugar a otro para mostrar una casa. Y no podía agendar muchas citas porque los recorridos eran muy largos. Pues si una persona quería ver 2 o 3 propiedades inmediatamente, a veces tenía que decirle que no podía. ¿Por qué? Porque no tenía el transporte, no tenía el dinero para poderme transportar en ese momento. Y lo hice, y yo, vamos por más, vamos por mi moto, vamos por mi medio de transporte, esto es temporal. Hay personas que le toca más fuerte, hay personas que les toca más duro, más difícil. Y yo decía, vamos. Y el Dios me prometió una moto. El pastor Juan en un BEA, Dios le habló a él, y él por medio del Espíritu Santo me confirmó, yo, Carlos, tú vas a tener tu moto. ¿Qué hice? Yo compré mi licencia, la saqué y duré con esa licencia en mi bolsillo como año y medio ahí. Yo me movía, mi moto. Hubo un año donde yo iba a recibir ya la moto. Se me dan esta plata y ya compro mi moto. Ese dinero empezó a llegar por partes y no me lo pagaron como debían pagarme. Entonces se convirtió en dinero de bolsillo para cubrir las responsabilidades. Yo decía, ya tengo la licencia, ahora vamos. Después de un año, después de que Dios a través del pastor Juan me dijo, Carlos, vas a tener tu moto, llegó mi moto el año pasado. Hace 5 meses tengo mi moto y ha sido una bendición. He podido viajar a pueblitos cercanos, citas. Una persona quiere ver varias propiedades, uno hoy las ve. Va y las muestra sin ningún problema, aquí y allá. Ha sido una bendición. Y la gloria es para el Señor y ahí vamos dándole. Entonces, debemos esperar ese tiempo de Dios, no afanarnos. Esperar el tiempo de Dios porque el Dios obrará. Quinto punto o quinto propósito: prepararse para ayudar a otros. Las pruebas permiten que los creyentes se preparen para alentar a quienes pasen por pruebas similares. Llegan para ser nuestras maestras, nos dejan una enseñanza, nos dan una experiencia que después podemos utilizar para ayudar a otras personas a salir de sus momentos de desesperación. Somos alumnos para después convertirnos en maestros. ¿Por qué nuestros abuelos son tan sabios? Y le contamos nuestros procesos y problemas y ellos dicen, ay, mijito, no se preocupe, eso no es nada, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron alumnos, ya tienen un recorrido y experiencia y tienen un carácter fortalecido. Así como la persona que lleva años en el gimnasio desarrolla brazos y músculos fuertes, piernas fuertes, nuestros abuelos, las personas mayores, ya desarrollan músculos o área espiritual muy fuertes que dicen, todo va a estar bien, eso es pasajero. Y así también sucede con nosotros, que nosotros tenemos ciertos conocimientos, ciertas experiencias que podemos hablarle y contarle a través de nuestro testimonio a los demás, a esas personas que vienen afligidas, cargadas, y decirle, no, todo va a estar bien, te entiendo, te comprendo, porque si nosotros ya hemos vivido esos procesos, somos empáticos con la persona, porque alguien que no ha vivido ese proceso se empieza a burlar y dice, dramático, ay, exagerado, pero alguien que ya vivió ese proceso no le va a decir dramático y exagerado porque ya comprende y entiende el dolor. Y lo mismo pasa con alguien que trabaja las redes sociales. No va a recibir jamás una crítica de alguien que hace redes sociales porque sabe cómo es. Lo mismo de un empresario, que es alguien que esté construyendo empresa. No va a recibir críticas de ese empresario porque el empresario sabe que ese es el camino, es el proceso. De alguien que va a entregar la palabra, alguien que está entregando la palabra. Al principio es difícil estar frente a una cámara, agarrar un micrófono, hablarle a varias personas. Algunos le tienen ese miedo, ese pavor. En mi caso, yo no me burlaría de esa persona si se tartamudea, se equivoca. Antes le daría fuerza, ánimos, porque sé cómo es ese proceso. Todos pasamos por un proceso, nadie nació aprendido, nadie es un producto terminado. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener esa humildad para guiar y enseñarles a los otros, ¿sí? Primero ser alumnos para después ser maestros. Y les pregunto, ¿somos buenos alumnos
A ti que estás ahí en la virtualidad, ¿eres buen alumno? El último propósito, y voy cerrando, mostrar el poder sustentador de Dios. Al recurrir a Dios durante los periodos dolorosos, los creyentes pueden compartir un poderoso testimonio. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una vez soportadas y superadas las pruebas, llegan las bendiciones de Dios. Vemos el panorama con una mejor claridad y entendimiento. Aprendemos a ser más agradecidos y unidos a Dios, y por ende Él nos recompensa. ¿Qué pasa donde todos los profetas, todas esas personas que el Señor usó y que están plasmados en la Biblia, no se hubieran sustentado de Dios, no hubieran fortalecido su fe, no hubieran tenido su obediencia? ¿Creen que estaríamos hoy, 2025, hablando de ellos y usándolos de ejemplo? No. Su testimonio ha sido tan grande que ha perdurado por cientos y miles de años y seguirá así por los siglos de los siglos. Porque el Señor dijo, vas a permanecer ahí, vas a ser utilizado, recordado. Eso se llama legado. Es un legado. Y los que desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Fueron borrados del mapa, literalmente. Su descendencia hasta ahí llegó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos un testimonio o múltiples testimonios que vamos a poder compartir para bendecir a otros, motivar a otros, inspirar a otros, para animar a otros que sigan a Dios, que se entreguen a Cristo, que es la única verdad, que es el camino correcto. Porque es que alguien que no tenga testimonio, pues va a ser difícil que impacte en las vidas de los demás. Porque no es lo mismo un caldo de costilla, que un caldo sustanciado con ricosilla. ¿Hago entender? No es lo mismo. La sustancia no es la misma. Y lo mismo pasa con nosotros si no tenemos palabra y testimonio para compartir. La sustancia que le vamos a entregar a esa persona en fe no va a ser la misma. Pero si es real, va a ser poderosa, va a penetrar su ser, los tuétanos de sus huesos, y va a transformar su vida. Amén. Finalizo. ¿Con qué actitud debemos enfrentar las pruebas? ¿Con qué actitud debemos enfrentar las pruebas? Vamos a Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos aceptar nuestras pruebas con tristeza, ¿o qué nos dice la palabra? Con gozo. Y saber que vienen para mejorar algunos aspectos de nuestro ser que no nos está permitiendo avanzar en la obra de Dios. Entender que Dios siempre obra para bien. ¿Algunas veces? No. Siempre. Siempre. Que tiene un plan maravilloso, un propósito para nuestra vida. Que sus pensamientos y bendiciones son mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. Amén. Entonces, no importa la situación que estés viviendo, Dios la sabe, Dios te comprende, Dios entiende tu preocupación. Estás orando por esa oportunidad financiera, por tu negocio, estás orando por ese familiar, por tu pareja, por tus hijos, por un amigo. Dios conoce cuál es tu prueba, pero recuerda que la gracia de Dios está contigo.
y que Dios siempre te está acompañando y vas a salir victoriosos de esa prueba. Y que mientras llega la respuesta, mientras cruzamos ese desierto, esa tormenta, debemos hacerlo como estaban los amigos de Daniel en el horno, bailando, es decir, con gozo, y que en el momento, en el tiempo perfecto de Dios, Él orará. Amén. Colóquense sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llenas de tu gracia, nos llenas de tu misericordia, que es nueva cada mañana. Que seas obrando en nosotros, dándonos la fortaleza en medio de esa adversidad, en medio de ese proceso, en medio de esa espera, a la petición que colocamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, nuestra obediencia en ti, Señor. Que nosotros debemos colocar la mirada delante de ti y no en la situación, no en lo que está pasando en nosotros, delante de nosotros o alrededor de nosotros. Que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, contemplándote, deleitándonos día y noche en ti. Porque eso es lo que tú nos pides, Señor, que nos deleitemos día y noche en ti. Deleítate en el Señor. Y Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón en su tiempo. Así que seas tú, Señor, obrando en nosotros, orando a los que estamos aquí presentes y de los que nos acompañan ahí en la virtualidad, Señor. Que seas tú obrando y que podamos comprender la gracia detrás de la prueba. Porque sabemos que cada prueba, proceso es temporal, nada es para siempre y que tú tienes el control. Tal vez algunos dirán, Señor, pero estás en silencio, no te escucho. Pero tú dices, cuando estoy en silencio es porque estoy orando con más intensidad. Y el Señor obra y puede cambiar nuestra situación en un instante, en un segundo, de un momento a otro. Porque el Señor obra fuera de la razón y de la lógica humana. Nuestra mente finita, nuestra razón humana, es muy pequeña comparado al poder del Señor. Y por eso el Señor obra de muchas maneras que nosotros no alcanzamos a imaginar. Así que confía en el Señor en esta mañana, confía en Él, confía en su Hijo Jesucristo, pídele sabiduría, discernimiento y fortaleza al Espíritu Santo mientras pasas por ese desierto, mientras pasas por esa prueba, porque la gracia del Señor está contigo. Le damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.